Agradecemos a la doctora Gloria Llamosas, a toda la mesa, a los médicos que integran la mesa de Extremes y al comité científico el que nos hayan dado esta oportunidad. Para el grupo de neurología pediátrica, el trabajar con desmielinizantes no es nuevo, pero evidentemente vamos, y yo siempre les he dicho, pues hay 2 años de desfase en relación a lo que ustedes van aprendiendo y que nos enseñan a nosotros. Entonces es muy importante el poder compartir también qué es lo que estamos haciendo, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Ya nos platicaron que evidentemente las enfermedades desmielinizantes adquiridas debemos de tener un diagnóstico diferencial. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la que se produce en relación al ataque contra las glicoproteínas del oligodendrocito. Y yo les digo, estamos redefiniendo a este alebrije, porque si bien aparentemente parecería algo sencillo, ahorita vamos a ver que cada vez entre más aprendemos, pues menos sabemos y más se nos complican los diagnósticos. Sabemos que el espectro MOGAD es una oligodendropatía y aunque realmente no estamos acostumbrados a buscarla, pues en los últimos años es algo en lo que estamos cada vez siendo más insistentes con nuestros alumnos, con los padres de los pacientes, porque no entienden por qué tenemos que pedir paneles extensos que no se procesan en los hospitales. Y pues vemos que la incidencia en niños es mucho mayor que en adultos. Y entonces se reporta por lo menos 3 niños por cada millón, a diferencia de la población adulta, pero en general en los síndromes inflamatorios del sistema nervioso central se considera en algunas publicaciones a nivel europeo y en Estados Unidos que llega a ser hasta el 30% de estar positivos sin que todavía conozcamos el papel de estos MOGAD en todos estos procesos inflamatorios. Y pues le digo, nuestro alebrije, y cuando empezamos a hablar de neuromielitis óptica hace 30 años, pues yo daba la clase de que era una variante atípica de la esclerosis múltiple y todo esto pues se fue transformando. Y en esa transformación, cuando empezamos a hablar de MOGAD, decíamos, bueno, tenemos la neuritis óptica, una de las causas puede ser por anticuerpos MOGAD, y ya quedaba ahí como las menos frecuentes y como las menos interesantes y por descarte. Después vinieron las mielitis y dijimos, es que MOGAD puede tener neuritis y puede tener mielitis. Después vino el espectro neuromielitis y así vivimos aproximadamente durante 6 años con la famosa neuromielitis MOGAD. Y luego, en esa situación de pues, no solamente explorar puro nervio óptico y médula, el estar luchando porque los radiólogos no nada más nos hicieran las secuencias medulares, sino las secuencias completas cerebrales. Y sorpresa que en muchos de estos pacientes teníamos lo que llamamos el MOGAD encefálico, lesiones extensas, desmielinizantes que no entendíamos y que todavía seguimos sin saber muchas cosas del por qué se estaban dando. Y entonces se empezó a hablar ya del MOGAD encefálico. Y posteriormente decían, bueno, son extensas, unilaterales, pero en esa situación de seguir haciendo estudios, pues vemos que pueden ser bilaterales. Y entonces dije, bueno, puede ser el MOGAD tipo ADEM. Y entonces hacíamos así como que, a ver, tengo un ADEM, tengo un MOGAD ADEM, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y no se establecían los criterios para poder decir, ¿es ADEM o es un MOGAD parecido al ADEM? Y entonces aquí en mi alebrije digo, bueno, los ojos, la neuritis, la mielitis y ahora el cerebro, pues ¿qué vamos a hacer con esto? En relación a eso, pues tengo otras desmielinizantes adquiridas. Evidentemente la esclerosis, que es la que más conocemos, pero curiosamente, a partir de que empezamos a hacer el enfoque más dirigido contra cauporina y con MOGAD, pues curiosamente tenemos menos pacientes detectados con esclerosis múltiple. Esto quiere decir que antes muchos de los pacientes que decíamos eran esclerosis, en realidad no eran esclerosis múltiple. Y algo importante es que la presencia de neuritis óptica si es el signo inicial, lo primero que vamos a pensar o descartar es que sea una antiacuaporina 4 o un MOGAD. Si tenemos la mielitis aguda, pues vemos que antiacuaporina 4 es más frecuente que el MOGAD. El síndrome de área postrema es extraordinariamente raro en MOGAD, pero puede existir y eso es algo muy importante. Yo siempre les digo, los nunca no existen en medicina. Las manifestaciones de tronco encefálico hasta un 8%, el famoso síndrome cerebral. Al principio se decía esto en relación solamente a los estudios de neuroimagen,
Pero en realidad no solamente es la neuroimagen con lesiones desmielinizantes, sino hay manifestaciones también a nivel cognitivo, a nivel de estos cambios emocionales que pasan desapercibidos en la población pediátrica. Y el famoso término de encefalitis está más dirigido a la alteración de la alerta. Y entonces, cuando empezamos a tener el famoso MOGAD-ADEM, pues decíamos, bueno, si tiene un deterioro de la alerta, es en realidad una encefalomielitis aguda diseminada. Pero si tú tienes a tu paciente sin alteración de la alerta, pues no le busques tanto, o sea, es un MOGAD. Y entonces todo parecía así de sencillo. Pero pues no, porque también el primer día la doctora nos comentó cuando nos presentaba los antiacopolina y habló algo de MOGAD también, pues efectivamente en MOGAD también tenemos alteración de la alerta. No es muy frecuente, hasta el 19%. ¿Cuál es la diferencia clínica? En encefalomielitis aguda diseminada, el deterioro de la alerta es súbito, de minutos a hora. En el caso del MOGAD-ADEM, el deterioro de la alerta es fluctuante, es más subagudo. O sea, no se deteriora en minutos o en horas. Lo vamos a tener en horas a días. Y eso a veces, por no estar interrogando de manera dirigida, no lo identificamos, o cuando se da el deterioro, pues le toca al médico de guardia, al médico pediatra, que lo que menos le interesó fue hacer un análisis de cómo se empezó, a partir de cuándo estuvo ese deterioro. La severidad, a mí esto no me encanta tanto de que lo pongan así, como que esclerosis múltiple es lo menos severo, lo más es antiacopolina 4, y MOGAD, pues severo, pero no tanto como antiacopolina 4. ¿A qué le vamos a llamar severidad o a qué le están llamando severidad? No es lo mismo severidad del cuadro inicial, porque si me dicen severidad del cuadro inicial, pues sí, me voy contra las últimas 2 barras. Pero la severidad a largo plazo, MOGAD responde muy bien a esteroides. Y si lo atiendo rápido, es muy bajo el porcentaje de pacientes que van a quedar con secuelas por haber tenido un ataque contra MOG, a diferencia de esclerosis múltiple o a diferencia de la antiacopolina 4. Entonces creo que tenemos que ser cautelosos en esa de la severidad y más cuando vamos a luchar por nuevas alternativas de tratamiento. En el curso evolutivo sabemos que en esclerosis la famosa recaída remisión, que ello también siempre es algo que yo creo que lo vamos a tener que transformar. Para mí la esclerosis múltiple es una forma crónica progresiva que no está siendo diagnosticada. Pero en el caso de MOGAD, lo más frecuente es hablar de un MOGAD monofásico. Algunas series 5%, algunas dicen hasta el 15% pueden tener un segundo episodio. En relación a la fisiopatología, sabemos que los mecanismos de lesión en esclerosis múltiple, pues los procesos desmielinizantes, el daño axonal, la astrogliosis, antiacopolina 4, que sabemos que es por excelencia es un modelo de astrocitopatía, y en MOGAD tenemos la famosa oligodendropatía. Sin embargo, yo les diría que esa columna se va a modificar. ¿Por qué? Por todos los mecanismos de señalización celular que tenemos y de moléculas de coestimulación. Entonces, si empezamos a descubrir todo lo que implica el ataque del oligodendrocito, podríamos entender muchas de las cosas que están ocurriendo en antiacopolina 4 y en esclerosis múltiple. En relación a situaciones paraneoplásticas, hasta ahorita no hay nada asociado a MOGAD. Y cuando tratamos de evaluar esta presencia de anticuerpos anti-MOG positivos en relación al síndrome clínico y comparándolo con población pediátrica, población de adultos, hay muchas cortes en adultos, en pediatría, series de casos. Esta es la corte más grande en población pediátrica. Y los anticuerpos anti-MOG los vamos a encontrar principalmente cuando tengamos manifestaciones clínicas o radiológicas parecidas a la DEM. En segundo lugar, con la neuritis óptica. A diferencia de la población adulta, que algo que coincide en todas las publicaciones, es lo más frecuente de los anti-MOG en relación a cuando tenemos esta presentación de neuritis óptica. Las imágenes, los hallazgos radiológicos y tratar de diferenciar esta neuritis en relación al daño del nervio óptico y con eso decir, bueno, puede ser una esclerosis múltiple, una antiacopolina 4, un MOGAD,
pues parecerían también sencillas, pero también depende mucho de la experiencia del radiólogo y que nos haga los cortes de órbita adecuado, que nos quite todo el efecto de la grasa. Sabemos que vamos a tener este engrosamiento de los nervios ópticos y siempre decimos, es que si afecta el quiasma óptico, ya no le busques esa antiacuaporina 4. Pues no, porque también en MOGAD se afecta el quiasma óptico y tenemos más frecuencia eso en población pediátrica que en población adulta. Entonces, tener un quiasma afectado, ya cierro el MOGAD, no. O sea, sigue el MOGAD abierto. Esto es uno de nuestros pacientes MOGAD. En el instituto solamente tenemos 3 MOGADs confirmados y este tiene afección del quiasma óptico. Y él debutó con una afección de neuritis bilateral. La tomografía de coherencia óptica sí es un gran elemento diagnóstico, sí. Gran problema que tiene que cooperar el paciente. Y nuestros pacientes pediátricos es súper difícil que cooperen y aparte que el oftalmólogo les tenga muchas veces paciencia para podernos hacer una buena tomografía de coherencia óptica. En relación a las manifestaciones medulares, ya lo platicó Patti, no me voy a atorar en eso. Eso no hemos tenido grandes cambios en cuanto a definir el espectro MOGAD. Pero decimos, bueno, pues no estuvo tan difícil, ¿no? O sea, patrón desmielinizante, la neuritis, que ya, bueno, a lo mejor échale un ojito más a la parte del quiasma, la parte de la médula no hubo cambios, los pediatras pues no están haciendo algo más que seguir los lineamientos de adultos, si estamos bien, ¿les funcionan? Sí, sí nos funcionan. Y entonces decimos, pues si está tan fácil, pues nos llega un paciente con esta imagen, sin neuritis óptica, y con disestesias. Y entonces decimos, ¿será MOGAD? ¿Será antiacuaporina 4? Bueno, este fue un MOGAD, ¿no? Y decimos, sí, el patrón desmielinizante está precioso, ¿no? Pero también nos llegan estos pacientes. Es otro patrón desmielinizante simétrico. Aquí es importante, evidentemente, la historia clínica, ya como decía la doctora Cari, ver no todo lo desmielinizante va a ser autoinmune. Y si yo veo esa imagen, si no me dan datos del paciente, pues yo puedo pensar en una leucodistrofia. Y es la localización clásica de una adrenoleucodistrofia. Ojo, los MOGAD es más frecuente en población pediátrica, tenemos el pico de mayor prevalencia en los menores de 5 años de edad. Pero si nos llega un niño con 2 años de edad, con lesiones desmielinizantes, con un deterioro subagudo motor o visual, decimos, pues es que está agarrando toda la sustancia blanca y se va hacia posterior. Obviamente pensamos en metabólicas por la edad, pero aquí sería ese foco rojo. Paciente que no tiene una historia clínica, genética, antecedentes de riesgo y un cuadro clínico para leucodistrofias metabólicas, busquen MOGAD. Este es un MOGAD y estas presentaciones desmielinizantes bilaterales en los menores de 3 años son las más frecuentes MOGAD positivas. Y decimos, bueno, ya aprendimos, variante ADEN MOGAD, variante desmielinizante like que le llaman MOGAD, pues no está tan difícil. Paciente que llega con estado epiléptico. Y se toma la imagen, se hacen los estudios completos, médula salió normal, alteración en la conducción de los potenciales visuales, no hay neuroinfección, anticuerpos contra MOGAD positivos. Este es el patrón Flame, que también está reportado en adultos. Entonces, en población pediátrica, el patrón Flame en pediatría es más frecuente en escolares y adolescentes. Digo, no es que sea exclusivo, pero ya vamos como identificando un poquito más. El leucodistrofia-like, búscalo más en chiquitos. El ADEM en escolares, adolescentes. En Flame, más adolescentes ya de los 16, 18 años. Pero da muchas manifestaciones corticales. Y algo también interesante del MOGAD es que independientemente de las lesiones que se ven muy aparatosas, a veces las manifestaciones clínicas no concuerdan con la imagen. Bueno, no a veces, la mayor parte de las veces.
Entonces eso es lo que de repente nos llegan por una cosa y encontramos sorpresas en la neuroimagen. Lo que ya les decía la doctora Andrea, hacer los estudios, tomar los estudios antes de empezar cualquier tratamiento, y más cuando todo el mundo le mete esteroides sin saber todavía qué tiene el paciente. Y entonces decimos, pues no está tan difícil el MOGAD en pediatría, ¿no? O sea, que me manden todos los pacientes, ¿no? Y entonces, pues, otro paciente, esta es una pequeñita de Oaxaca, empieza con una hemiparesia, crisis focales. Fluctuación del estado de alerta en el día 5, disminuye a la alerta y se va a la somnolencia y no sabíamos si era por un posictal, por la crisis focal o qué había pasado, ¿no? Se hace la imagen. Y yo les decía, ¿será un MOGAD variante ADEM? ¿Será un ADEM con anticuerpos contra MOGAD? Y decimos, bueno, tiene 3 años, Leticia ya nos dijo que no, en los chiquitos búscale más lo desmielinizante posterior, entonces no tiene desmielinizante posterior. Decimos, pero a ver, la alteración, esta famosa alteración de la alerta, a ver, decimos muy aguda, pero tuvo crisis, y las crisis, digo, aunque en ADEM pueden estar presentes, no es lo más frecuente, es más frecuente tener crisis focales en MOGAD que en ADEM. Y decimos, bueno, y antes algo que yo les enseñaba a mis residentes, todo paciente inmunológico puede tener una expresión policlonal y te puede ser ANA positivo, te puede ser antiacopolina positivo, te puede salir MOGAD positivo y no quiere decir que tenga las 3 enfermedades al mismo tiempo. En los niños es más frecuente observar esa expresión policlonal. Y entonces eso también nos complica a nosotros muchas veces los diagnósticos. Pero yo todavía me llenaba la boca y le decía, bueno, si te salen niveles de corte bajos de una antiacopolina 4 en una esclerosis múltiple, no quiere decir que tenga las 2 desmielinizantes. Si te sale muy alto el corte de antiacopolina 4, apuéstale más a la antiacopolina 4, que es una esclerosis, ¿no? Siempre con los rangos de los títulos de los autoanticuerpos. Y lo mismo les decía con MOGAD. Pero esta niña sale con un anticuerpo MOGAD 1 en 10,000. Y entonces decimos, o sea, todo eso que yo había aprendido de los cortes en MOGAD, pues no leen los libros los anticuerpos contra MOGAD, ¿no? En realidad esta niña terminó siendo una encefalomielitis aguda diseminada con MOGAD positivo, porque realmente sí tuvo este deterioro de la alerta. Y bueno, entonces estos anticuerpos tan altos son de los que nos ponen en bandera roja para llevar ese seguimiento y esa vigilancia. Aquí tenemos un ADEM con MOGAD muy altos y un MOGAD tipo ADEM. En las lesiones desmielinizantes de MOGAD tipo ADEM, nos dicen, sí, más frecuentes unilaterales, pero recordar que pueden ser bilaterales. Sí, más frecuentes subcorticales, pero también pueden estar afectando tálamo y ganglios basales. O sea, en ese sí, pero son como expansivas, a diferencia de ADEM, que sí vamos viendo que son confluentes. Sería uno de los, como de manera un poco subjetiva a veces el tratar de buscar como esos tiempos de cómo se van sobrelapando las lesiones en ADEM. En MOGAD se va haciendo como expansivo. Y de estas condiciones de qué tanto los anticuerpos nos pueden durar positivos y qué tanto se ha hablado de cómo procesarlos, pues bueno, el grupo de enfermedades desmielinizantes existe el grupo internacional, existe el grupo europeo, existe el grupo de Estados Unidos. No tenemos guías, son consensos. Y en el último consenso, lo que se habló a nivel pediátrico, a nivel de las pruebas contra MOG, ellos evaluaron la evidencia de lo que había en suero y en líquido cefalorraquídeo. Y por lo menos en ese último consenso dijeron, es más valioso el suero que el líquido. El valor predictivo positivo era mayor en suero que en líquido, y entonces dice, ya no los andes picando, ya no andes haciendo tanto en líquido. Les digo, eso es lo que está ahorita,
pero eso sabemos que no es lo definitivo y Moog es el que mejor nos ha dado esa evidencia de cambios a través de la historia. Los factores de coagulación, ojo, nos pueden alterar la prueba en suero. Entonces hay que tener mucho cuidado con el laboratorio y decirles que lo hagan con todas las pruebas estandarizadas. Ya habíamos hablado que en líquido tiene menor especificidad y sensibilidad. Los ensayos en células vivas son los mejores. El que está en células fijas tiene más riesgos de falsos positivos. Los títulos iniciales no me dan un factor pronóstico, pero si los títulos persisten después de 6 meses, ese paciente tiene riesgo de recaída. El que me salga doblemente positivo un Moog y una antiacopolina es muy raro y cuando pasa eso, lo que es más una antiacopolina y tratarlo como antiacopolina 4. Si me sale una antiacopolina 4 negativo, dicen, bueno, hazle el Mogat. O sea, ¿sería lo ideal? Sí, pero el tiempo no nos lo permite. Entonces yo les diría, hay que ir haciendo eso en paralelo. Necesitamos el establecer también estas pruebas dirigidas hacia el perfil clínico del paciente. Ellos dicen, no le estés haciendo Mogat a las esclerosis múltiple, menos del 5% te van a salir positivos. Tampoco ellos recomiendan el que hagamos el screening en otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. Esto es lo que propone el consenso internacional. Yo les diría que sabemos tan poco de Mogat y menos todavía de Mogat pediátrico, que yo en esto, aunque eso es lo que recomiendan, yo les diría, no, ¿por qué? Porque ni tenemos la historia. O sea, esa niña que me salió en 10,000, o sea, es el mejor ejemplo. O sea, yo sí estoy a favor de que empecemos a conocer cómo está el comportamiento de ese Mogat y esos famosos perfiles atípicos, pues empezar a definirlos y poder hacer una integración de realmente porque ese Mogat está presente, el hacer un análisis desde el punto de vista fisiopatológico. El tratamiento son muy sensibles al esteroide, sí, cuando no responden bien se pone rituximab o cuando en un momento dado si se tiene una recaída, ahí empezamos ya el tratamiento con rituximab. Hay algunos casos aislados que han puesto colizumab o micofenolato de mofetilo. Y bueno, ¿y para qué tanto el definir si es Mogat, no Mogat? ¿O por qué les digo que sí les hagamos a todas las autoinmunes inflamatorias la determinación de Mogat y poder como definir esta parte de cuál es el papel? Y no solamente ante el espectro Mogat, sino ante la aquaporina 4 y ante esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque tendríamos que también ir en paralelo pensando en tratamientos de terapias blanco. Y entonces si nos vamos a evaluar la posibilidad de utilizar tratamiento con T-CAR cells dirigidos hacia precisamente esas células B autorreactivas, hacia esas T-Rex, en donde va a ir dirigido hacia esos T4 específicos, pues va a haber esa destrucción de esas clonas autorreactivas, pero me va a respetar todas las demás y no me va a destruir las que están a nivel linfático ni a nivel hematopoietético y entonces no voy a tener una situación de depresión del sistema inmunológico, que en pediatría obviamente esto también es súper importante. Y el que yo haga eso también no solamente le estoy dando hacia evitar el ataque de los MOG, de los T reguladores y esta situación de las células de presentación de antígeno, entonces voy a tener preservación de mis líneas celulares, pero también eso me va a dar una señalización retrógrada hacia lo que son las antiacopolina 4. Y entonces voy a bloquear varias cascadas de señalización. Yo les diría que el potencial de los T-CAR cells suena como de ciencia ficción, pero se pueden procesar en México. Y ya hay varios reportes, no solamente en cáncer, en lupus, donde sí están funcionando, en artritis reumatoide. Entonces, esto creo que tenemos que ser como, para poder llegar a esto, pues no tengo que conocer bien qué está pasando desde el punto de vista fisiopatológico, no solamente en Mogat, sino en todas mis enfermedades autoinmunes y más en las desmielinizantes. Por lo tanto, les diría que bueno, el espectro Mogat es más amplio de lo que creemos. El diagnóstico sigue siendo de exclusión, pero tenemos que trabajar en paralelo para ver esos diagnósticos diferenciales. El tratamiento siempre enfocarlo con la evidencia clínica, más lo radiológico y evidentemente lo que no ha cambiado es que no puedo hablar de espectro Mogat si no tengo anticuerpos Mogat positivos. No existe el Mogat seronegativo en ninguna parte del mundo. La investigación del comportamiento Mogat que habíamos dicho y bueno, el apoyar esas investigaciones en terapias blanco y los protocolos del uso. Y entonces les diría que mi pobre alebrije, que al principio no lo tenía, pues ahora está peor, porque tengo la cabeza ADEM, la cabeza desmielinizante,
y la cabeza Flame, y la mía ya no sé en dónde quedó, y que cada color de ese alebrije es una interrogante que yo al día de hoy no me he contestado y que yo sé que muchos de ustedes me van a ayudar a contestarlas. Y pues quiero agradecer a las doctoras que estuvieron hoy acompañándome, pero más a la doctora Llamosas y a muchos de ustedes que han estado con nosotros creciendo en todos los hospitales de adultos y que nos reciben a nuestros pacientes en esa transición de pediatría a adultos, y que es un gusto y un honor el poder trabajar con ustedes. Muchas gracias. No agradezcas porque tienes 5 minutos para preguntas, querida Leti, un regalito de Mexstream. 5 minutos, pregunten rápido.